Bienvenidos a Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, donde conversaremos con destacados especialistas sobre temas de interés, de contingencia y que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds. Les saluda Nelson González y hoy en este capítulo abordaremos un tema muy interesante que tiene que ver con la escoliosis, sus causas y las actuales y modernas técnicas de su tratamiento. Y para ello tenemos a dos grandes invitados. Nos acompaña la traumatóloga y especialista en columna, doctora Karen Beisman. Karen, bienvenida. Hola, muchas gracias por estar acá. Y también nos acompaña el traumatólogo y también miembro del equipo de columna, el doctor Juan Pablo Otto. Gracias, Juan Pablo. Gracias por la invitación. Partamos de inmediato. ¿Qué es la escoliosis y cuáles son las causas que se conocen? Conversamos previamente de que información que uno conoce es que al parecer un alto porcentaje no se sabe la causa. Me sorprendía un poco esa información. ¿Estar así, Karen? Sí, desgraciadamente la escoliosis lo que sabemos es que en el 80% de las veces no sabemos por qué el paciente tiene escoliosis, por eso se llama escoliosis idiopática, y aún en aquellos casos en que hay algún síndrome asociado tampoco tenemos claro por qué es que la columna se curva. Y es eso, es la columna simplemente se curva en algún minuto, no es que la columna se vaya al lado, sino que se rota sobre su eje, y ese es el problema. Y eso lo vemos en niños de repente muy chiquititos que tienen lo que se llama una escoliosis congénita, que nacen con una malformación. Lo vemos después, o lo más frecuente en los adolescentes, en que cuando ya parten los cambios sexuales secundarios, por alguna razón la columna se desvía y sabemos que está relacionado o que va por ahí con los cambios hormonales, pero no sabemos qué es lo que gatilla esta rotación. ¿Y los síntomas comunes de la escoliosis cuáles podrían ser? Porque me decías tú, quizás el adolescente no es que quizás tenga un arrastre o un mal cuidado desde pequeño, a lo mejor, que quizás también se puede presentar, ¿o no? No, de los adolescentes lo que uno hace el diagnóstico es por la deformidad que provocan. Rara vez tienen dolor. Existen algunos casos que llegan a consultar por dolor de espalda, pero muchas veces esa misma escoliosis no es la causa del dolor y uno cuando lo examina se da cuenta que tiene esta escoliosis, o a veces los papás se dan cuenta de la deformidad. Lo clásico, como decía la doctora Weissman, es que, y lo más común, es que la escoliosis se desarrolle en la adolescencia, que es la etapa en que habitualmente los niños y niñas se empiezan a tapar, entonces como que el papá ni la mamá no los ve, ya no los baña, ya no los cambia de ropa ni nada, entonces justo cuando en el verano van a ir a la piscina, el papá se da cuenta que tiene la deformidad, o en algún amigo, o el profesor de educación física, y ahí se dan cuenta que tiene una asimetría del tallo, es decir, que tiene como una cadera más marcada que la otra, y ahí piensan, a veces incluso los niños piensan que tiene una pierna más corta que la otra, y por eso se le da la cadera así, ¿no? En realidad lo que tiene es una escoliosis. ¿Se tiende a confundir un poco el diagnóstico a veces, previo de algunas personas, ¿no? A veces se confunde, sí, pero eso el diagnóstico se hace por la deformidad que provoca habitualmente en la cintura, o la simetría de hombro de los niños, y ahí se da cuenta el papá, un amigo o el profesor de educación física. ¿Y qué pruebas se necesitan para el diagnóstico, Karen? ¿Cómo se diagnostica? Imagino quizás con alguna resonancia, más de la parte visual que hacen ustedes como médicos. Igual lo más importante en la clínica es ver al niño y poder examinarlo, y después de eso es una radiografía de columna total. Eso es todo. Ahora la radiografía tiene que ser de columna total, tomada en una sola pieza, en que se vea desde la cabeza hasta la pelvis, y con eso ya uno hace por lo menos el diagnóstico inicial de la curva. Después las características de la curva, o si hay alguna otra malformación asociada, ya requiere otros exámenes. ¿Y qué factores van determinando el tratamiento, Juan Pablo? Y el tipo de tratamiento, imagino así, porque deben ser varios. O sea, el tratamiento, bueno, primero lo define el tipo de escoliosis, es decir, es distinto el tratamiento de una escoliosis congénita o la escoliosis, la más frecuente que estábamos hablando, la escoliosis idiopática. Eso es lo primero. Después el tratamiento lo define el grado de curva, es decir, de que cuántos grados tiene la curva, si es una curva leve, moderada o severa. Y por último, el grado de madurez esquelética del niño, porque es distinto un niño que todavía le queda mucho por crecer que un niño que ya finalizó su crecimiento. Es decir, si tú tienes una curva leve en un niño que finalizó el crecimiento, la verdad es que no necesita mayor tratamiento. Distinto un niño que todavía le queda por crecer y tiene una curva moderada, tiene distintas alternativas de tratamiento, que van desde el uso de corsé o tratamiento quirúrgico. Y cuando son muy severas, ya el corsé en realidad no le sirve y ahí tú optas por un tratamiento quirúrgico. ¿El corsé sigue siendo, a pesar de los años que uno lo conoce, sigue siendo una alternativa válida para tratamiento? Sigue siendo una alternativa válida en escoliosis que son moderadas y que todavía tienen potencial de crecimiento. Claro, no es para todos los casos, y además que el corsé tampoco es mágico. O sea, lo que hemos visto es que, o los estudios muestran,
que aquellos pacientes que no les pones corsé, que tienen los cartílagos abiertos y que tienen entre 20 y 40 grados, tienen una probabilidad de progresión de un 70%. Si les pones corsé, la probabilidad baja a 40%. No es que sea cero, no es que le vas a poner un corsé al niño y va a desaparecer la probabilidad de progresión de la curva, pero disminuye harto y desgraciadamente en los niños que tienen entre 20 y 40 grados es la única, digamos, herramienta que tenemos para ofrecerle antes de la cirugía. Ahora eso es un detalle, que claro, que el corsé en sí como tratamiento es para que no progrese la curva, no necesariamente que vaya a disminuir la curva, es decir, no porque le coloquemos un corsé uno va a decir, el niño tenía 30 grados y va a quedar en 10 grados, no. Habitualmente al final del tratamiento lo que uno busca es que no siga progresando, cosa que no llegue a grados que necesiten cirugía. Y el corsé, por otro lado, tal como tú decías, sí, es una cosa que se usa de años atrás, ha ido evolucionando un poco en la confección del corsé, ese tipo de cosas, pero en sí los nuevos corsés tampoco tienen un resultado mejor que los corsés antiguos, ni siquiera los corsés con impresión 3D, ni ninguna de esas cosas que están actualmente. Pueden ser un poco más cómodos, entre comillas, porque a veces son hipercorrectores y no son tan cómodos, pero no han logrado que disminuya notoriamente la curva. El objetivo es solamente que no siga progresando esa curva. Cuando hablamos de escoliosis estructural y no estructural, ¿a qué nos referimos? La escoliosis no estructural son escoliosis que tienen, digamos, otras causas y que pueden después mejorar o reducir. Por ejemplo, paciente que tiene una hernia, entonces tu columna se defiende y se va hacia el lado, hace una curva, pero esa escoliosis, una vez que quitas el problema, que sería la irritación de la raíz nerviosa, se va a quitar la curva. Un paciente que tiene, efectivamente puede pasar una pierna más corta que la otra, la columna también compensa y produce una curva, pero una vez que coloca un realce se va a acabar el problema. Entonces la escoliosis que a nosotros, digamos, nos preocupa es la escoliosis que es estructural, la escoliosis en que hay una alteración ya anatómica de la columna, no solamente una alteración fisiológica de la columna. ¿Y eso uno lo va detectando desde pequeño o ya cuando entramos a la adolescencia uno va viendo la gravedad de esa parte estructural? Que no funciona así. No, yeah. No, desgraciadamente no. Es el niño que tiene una escoliosis, depende de la causa, digamos, congénita, que nace con una malformación de la curva, ese niño ya siempre ha tenido una escoliosis estructural, digamos, siempre ha tenido una malformación asociada. En aquel paciente que tiene una escoliosis idiopática de los adolescentes hay que ver cómo se va comportando en el tiempo, pero la curva que ya está establecida, como decía Juan Pablo, ya es una curva estructurada. Lo que uno trata de evitar es que la curva progrese porque sabe que después de ciertos grados pasan ciertas cosas, ¿ya? Pero no vas a lograr corregir esa curva. Eso es súper importante para los papás, que la curva que el niño ya tiene, con la que llegó, yo como médico, salvo con cirugía, no puedo corregir la curva. Lo que yo hago es simplemente tratar de evitar que siga progresando. Pero la estructuralidad de la curva, o sea, el hecho de que no desaparezca esa curva, es, digamos, el problema. Karen hablaba de ciertos riesgos. ¿A qué riesgos nos sometemos si de alguna manera no se logra prevenir o encauzar la progresión de esta curvatura? Bueno, si uno se aboca a lo que es la escoliosis idiopática, en definitiva, el problema que tiene ese tipo de escoliosis es que cuando ya pasamos ciertos grados, esa curva, a pesar de que el niño deje de crecer, va a seguir progresando en el tiempo. Y habitualmente eso va a ir progresando cuando ya dejan de crecer, más o menos 0,5 a 1 grado por año. Es decir, la progresión, cuando deja de crecer, pasa a ser una progresión muy lenta. Pero cuando uno va sumando los años, claro, si tiene 0,5 a 1 grado, en 30 años va a tener 30 grados más de lo que tenía en ese momento. Entonces, por ejemplo, es una curva que tiene 50 grados, cuando tenga a los 15 años, cuando tenga 45 años, va a tener una curva de 80 grados. Que va a ser una curva que ya va a ser una curva muy notoria, una curva que probablemente va a provocar dolor y que puede provocar a otras alteraciones que van afectando su calidad de vida. ¿Órganos? ¿Ciertos órganos que van a ir complicando un poco más para que la gente pero eso sepa? Ya es mucho, o sea, sobre los 70-80 grados ya vemos alteraciones ventilatorias restrictivas, o sea, el pulmón ya, como está comprimido por la curva, deja de expandirse bien y la capacidad ventilatoria disminuye. Y sobre los 100 grados, en algunos casos puede haber incluso alteraciones cardíacas. Entonces, el ideal es justamente tratar de evitar la progresión. Ahora, el otro problema que tenemos, como decía Juan Pablo, progresan 1 grado por año. Cuando tenga 45 va a tener 80 grados. Y después, en las mujeres es más notorio, después de la menopausia y después de los hombros en la andropausia, además progresa entre 5 y 15 grados. Entonces, sabemos que ahí, además, con los cambios degenerativos y todo, va a seguir progresando la curva. Y eso va a provocar todo tipo de problemas, ¿no?
Y por otro lado está que uno dice, ya, bueno, pero ya me opero a los 40 años, me opero a los 45, me opero a los 50. Claro, pero la tasa de complicaciones de operar una curva a los 15, 16 años versus operarlo a los 45, 50 años es mucho menor cuando es más chico, porque no tienes comorbilidades, porque no eres hipertenso, no eres resistente a la insulina, tu corazón funciona perfecto, tu tasa de consolidación, es decir, de que peguen los huesitos cuando uno hace artrodesis en alguna escoliosis, es mucho mejor en pacientes que son más pequeños en edad que el adulto. Y además de que obviamente operar una curva de 50 grados también técnicamente es más fácil que una curva de 80 grados a los 45, 50. Y aparte que son más blanditos, los niños son mucho más blanditos, entonces la probabilidad que te quede muy bien la cirugía, de éxito de la cirugía es mucho mayor mientras más chico. Por darte una idea, lo que sea, Juan Pablo, a los 15 años la probabilidad de complicación es un 1%, a los 60 años la probabilidad de complicación es entre un 30 y un 50%. O sea, 1 de cada 3 a 1 de cada 2 pacientes se complica. Entonces nosotros, por supuesto, preferimos operar al paciente cuando sabemos que va a tener una súper buena recuperación y que después pueden tener una vida absolutamente normal. Y es muy alta la tasa de pacientes que ustedes ven que se han dejado de estar, entre comillas, y aguantan hasta bien avanzada la edad. No, lo que pasa es que antiguamente, cuando no existía el GES, era más frecuente esto que llegaban pacientes con curvas muy extremas a edad de 40, 50 años. Hoy por hoy, como existe el GES y que está garantizada la prestación en menores de 25 años, es mucho más la cantidad de gente que se opera a la edad que corresponde. Y es muy alta la tasa de pacientes con escoliosis en nuestro país. No sé si maneja la información, las cifras, pero... Sí, no sé, las cifras están súper estudiadas. En el mundo, más o menos un 10% de la población tiene hasta 10 grados de escoliosis. Un porcentaje un poco menor tiene hasta 20 grados de escoliosis. Y el 1% de la población tiene escoliosis que ya son importantes. Entonces, la verdad que sí, el porcentaje de escoliosis es alto. Ahora, no todas las escoliosis son quirúrgicas, pero el porcentaje al final, sumando un 1% de la población de prevalencia para un país de 20 millones de habitantes, es alto. Y cuando hablamos de quirúrgico, cuando ya hay dolor, si se presenta, que es escaso a lo mejor, o si hay compromiso de alguna infraestructura del cuerpo, me imagino ahí usted ya entra a intervenir. No. Lo que pasa es que en el adulto la escoliosis se opera por dolor. En el niño se opera por su deformidad y uno lo objetiva por los grados de deformidad que se ven en la radiografía. Y en general eso está definido incluso por el Ministerio de Salud, que dice que todas aquellas curvas que tienen más de 50 grados tienen indicación quirúrgica. Esa es la que se opera, ya sea un esqueleto maduro o inmaduro. Y un esqueleto inmaduro con más de 40 grados en general tiene indicación quirúrgica. ¿Y cuáles son los últimos avances en el tratamiento que conocemos de la escoliosis? Porque sabemos de técnicas nuevas, ya vamos conversando ahí con cada uno, vaya explicando, pero ¿cuáles son los últimos avances? Depende un poco de la edad, ¿ya? O sea, por ejemplo, hay algunos avances entretenidos en la escoliosis que se llama la escoliosis del niño, la escoliosis infantil, que son los niños que son chiquititos, menores de 10 años y que todavía están en crecimiento. Y ahí aparecieron, por ejemplo, unas barras que se llaman barras magnéticas, porque estos niños yo necesito que el tórax siga creciendo, entonces no puedo fijarle la columna. Y estas barras permiten, con una máquina por fuera, con un sistema magnético, que se vaya estirando la barra de manera progresiva sin tener que reoperar al niño. Y después en la escoliosis idiopática han aparecido las técnicas que se llaman técnicas dinámicas, que son técnicas que permiten mantener la movilidad de columna y que son en ese sentido súper interesantes, porque no le fijamos la columna a un niño, pero no, desgraciadamente no es una técnica que le podamos hacer a todos los niños, las indicaciones son bien precisas. Y en ese sentido, antes de entrar ya quizás la cirugía en adulto, ¿ingresan por el costado, por la espalda? ¿Cuál es la Existen técnica? dos técnicas dinámicas y una técnica clásica. Entonces, la técnica clásica es la artrodesis posterior instrumental, en que uno coloca tornillos en las vértebras, injerto, corrige la curva y fija. Las técnicas dinámicas existen dos. Una que se llama, BBT o grapaje anterior, sería la traducción en español, en que uno entra efectivamente por el lado, es una técnica bien invasiva, en que uno coloca unos tornillos y un elástico, y esto permite mantener la movilidad de la columna. Es una técnica que sangra muy poco, que tiene una recuperación mucho más rápida. Y está la técnica de distracción dinámica, con un sistema que existe acá en Chile, se llama Apifix, que permite por vía posterior distraer la columna. Entonces también una cirugía muy cortita, que sangra nada, una cirugía de 45 minutos, sangra 50 cc y mantiene la movilidad. La gracia de todas estas técnicas son principalmente dos. Uno, que mantiene la movilidad de la columna. La segunda, que son mini invasivas. Y lo más importante es que nos cierras un camino.
Si este niño anda mal con esta técnica nueva, tú siempre tienes la oportunidad de hacer una artrodesis posterior clásica. En cambio, en la técnica tradicional, la ventaja que tiene, que los resultados son muy buenos, que ya lleva mucho seguimiento, una técnica que lleva 60 años, pero una vez que fijaste la columna, después no te puedes arrepentir. Entonces, es por eso que estamos promoviendo un poco estas técnicas nuevas. Por eso, tal como decía Karen, claro, el mejor resultado de una artrodesis es que consolide que tengas tu artrodesis. El peor resultado de las técnicas dinámicas es que termine en una artrodesis. Es decir, de que tú tienes otras posibilidades quirúrgicas si es que esa técnica falla, mientras que la artrodesis es la última posibilidad y punto. Y claro, la gracia que tienen las técnicas dinámicas es que por un lado que sangra menos, que tienen menos dolor y que tienen un reintegro deportivo más rápido que en la escoliosis, y que la restricción en cuanto a la función y a la flexoextensión es mucho menor que con la escoliosis, con la técnica quirúrgica de escoliosis tradicional. ¿Y qué los hace elegir una por otra? ¿La edad del paciente? ¿La gravedad de la lesión? Muchas cosas. Ahora, Ya. Son varios factores. Pero... Claro, o sea, son, como te decía, son indicaciones bien precisas. En general lo estamos ocupando en escoliosis idiopática, en algunos casos neuromusculares. Tienen que ser curvas no tan grandes y sobre todo tienen que ser curvas bien flexibles. Las curvas rígidas no andan bien. Y por ahora también lo estamos tratando de incentivar harto en nuestro grupo de pacientes que son los deportistas. En aquellos pacientes que son deportistas, que son seleccionados, qué sé yo, que quieren prolongar su vida deportiva, es una muy buena indicación para una técnica dinámica también. Hablamos de los buenos beneficios, los grandes beneficios que tienen, pero hay cierto riesgo que también yo creo que es bueno que la gente sepa y conozca a qué se está sometiendo una cirugía, me imagino. Claro, los riesgos de la cirugía tradicional versus estas técnicas más mínimo invasivas son un poco distintos, digamos. Por ejemplo, en una técnica mínimo invasiva, claro, los riesgos de infección de la herida quirúrgica son menores, aunque en la cirugía tradicional tampoco es que sea un riesgo muy alto, es menos del 2% de riesgo de infección de la herida operatoria, pero en esta cirugía, que es una de las incisiones más chicas, que expone menos la columna, tiene menos riesgo de infección. Pero tenemos algunos riesgos que son propios de la técnica, por ejemplo, la técnica del BBT, que uno une estos tornillos con unos cordones, claro, por un lado, uno entra por el tórax, por lo tanto puedes tener algunas complicaciones torácicas como hemotórax o neumotórax, es decir, que entra aire dentro de la cavidad torácica o que se llena de sangre después que ya fue operado. O que se corte el cordón, eso puede pasar, porque como es un cordón elástico y que está en movimiento constante, eso se puede cortar. Y eso puede significar, a veces, perder mucha corrección y tener que reoperar al paciente. Muchas de las veces se cortan y no pierden mucha corrección, sobre todo cuando uno opera a niños que son bien chicos, porque la vértebra que antes estaba como chuequita y que provocaba la escoliosis, tiende a remodelar esa vértebra. Entonces, si después se corta el cordón, no vuelve a perder la corrección que uno había realizado previamente. Y en ese sentido, me imagino además parte del staff cuentan con neurólogos o neurocirujanos, no sé, pero me imagino que pueden pasar por ser parte nerviosa, no sé cómo un poco cuando uno empieza ahí a hablar de ese tema. No, sí, neurocirujano no, en general no es necesario, salvo que sean especialistas en escoliosis y estén trabajando en el equipo. No, lo que pasa es que estamos trabajando a nivel de médula, y como estamos trabajando a nivel de médula existe siempre un riesgo neurológico. Entonces lo que se hace es que se trabaja con un médico que se llama neurofisiólogo. Perfecto. El neurofisiólogo es un médico que está dentro del pabellón y coloca un montón de electrodos, así les digo yo a los niños como Frankenstein, te van a poner así electrodos por todas partes y te tira unos estímulos eléctricos y ve cómo funciona la médula. Y eso para nosotros ha sido una gran revolución porque nos permite, cuando uno hace algún gesto, monitorear, y él nos puede avisar, nos dice, no, cuidado ahí, se alteró el potencial o qué sé yo, y uno tiene un tiempo de reacción. Y con eso han disminuido las complicaciones neurológicas, o sea, el riesgo, digamos, de lesionar la médula o una paraplegia a menos de un 1%. Antiguamente, y a mí desgraciadamente incluso me tocó hacerlo, que no teníamos monitoreo, lo que teníamos que hacer era despertar al niño durante la cirugía, o sea, el niño estaba de guatita, despertábamos al niño y le pedíamos que moviera las piernas después de la corrección para ver que funcionara. Y era una situación bien traumática, entonces la verdad que el boom del neuromonitoreo ha sido un gran aporte en los últimos años a la escoliosis. Ahora el punto de los neurocirujanos, claro, solo en casos excepcionales necesitamos neurocirujanos en la cirugía, que es cuando los pacientes tienen alguna alteración del neuroeje asociada, por ejemplo, que tienen una malformación aquí en la unión de la cabeza con el cuello, que un quiario, cuando tiene una médula anclada o tiene una siringomielia. A veces nosotros requerimos que en la misma cirugía
el neurocirujano opere esta patología, o a veces la operan en una cirugía aparte antes que nosotros le operamos la escoliosis. Eso va a depender del caso. ¿Cómo es el postoperatorio? Quizás es diferente en niños y en adultos, pero para que Pues también súper la distinto gente, en niños y en adultos. la gente sepa cómo es un par de días internado, un día y medio, y en la casa cómo tienen que hacer la recuperación después. Los niños son maravillosos, entonces la verdad que en las técnicas dinámicas los niños a veces están de alta en 24 horas. Caminando, la primera semana un poco más dura y como les digo yo, la tercera semana ya se escapan al mall y ya los perdemos. En la técnica tradicional es un poquito más lento, digamos, la artrodesis posterior, también 2-3 días de hospitalización, un par de semanas en la casa un poco más dura y por lo general vuelven al colegio como al mes. Y los adultos somos buenos para reclamar, así que el postoperatorio es bien más largo, o sea, alguien que tiene que volver a su trabajo, sobre todo en gente que trabaja con maquinario, qué sé yo, a veces estamos hablando de 3 a 6 meses de postoperatorio. La hospitalización igual son 3-4 días, pero requieren bastante más ayuda en la casa. Los niños tienen una capacidad de recuperación que es 1000 mejor que los adultos, y también las técnicas que uno tiene que ocupar son distintas. La técnica de la escoliosis del adulto es otra cosa, es otro capítulo. Entonces a veces tenemos que entrar por atrás, por el lado, tenemos que cortar el hueso porque ya es un hueso rígido, son cirugías que sangran mucho más. Es decir, sangran mucho. Claro, ocupamos muchas técnicas mini invasivas ahora para tratar eso, pero los objetivos de corrección, los objetivos de la cirugía es un capítulo absolutamente aparte. Aparte que en el niño el objetivo, como decía, era corregir la deformidad o que esa deformidad no siga progresando. En el adulto, como te decía, lo operamos habitualmente porque tienen dolor, no por la deformidad misma. Entonces, es más difícil porque estamos tratando el dolor, no la deformidad específicamente. Entonces, claro, tú corriges la deformidad, pero también tienes que hacer otras cosas porque a veces tienen raíces que están atrapadas, etcétera, que son las que están provocando el dolor y tú tienes que ir a tratar eso también. Entonces, es una cirugía bastante más compleja que la de los niños. Y estas dos técnicas que me hablaban recién ustedes, que son bien modernas, se han aplicado con éxito, me imagino ustedes también aquí en Clínica Mets. Sí, nosotros somos de las clínicas que hacen estas técnicas. Hay pocos países en Latinoamérica que están haciendo estas técnicas. De hecho, en Latinoamérica el BBT se hace en Brasil. Hay 3 casos en Argentina y nosotros acá en Chile. Y Apifix somos los únicos en Latinoamérica y somos la única clínica en Latinoamérica que hace la técnica. Mira, buen antecedente para darle la seguridad y la tranquilidad también a quienes nos están escuchando y que seguramente tienen tema de escoliosis en la familia o personalmente, doctor. Sí. Nosotros acá tenemos un grupo de varios cirujanos de deformidades, así que tenemos una técnica y número de casos bien interesante, tanto acá en la clínica como en los hospitales, porque varios hemos trabajado, otros seguimos trabajando en hospitales públicos y ahí hicimos un N muy, muy grande, tanto con las técnicas tradicionales y ahora con las técnicas más innovadoras. ¿Qué le podemos decir? Ya para ir cerrando y complementando a quienes nos están viendo, nos están escuchando por las diferentes plataformas de Clínica Mets, sobre el tema de la escoliosis y no dejarse estar, me imagino, también un mensaje para el papá con el tema de sus hijos y para la gente mayor también. Sí, o sea, lo primero es que lleven a los niños al control sano, porque muchas veces el que se da cuenta es el pediatra, que están todos estos sistemas de pesquisa que trabaja la Junji en los colegios, que revisan a todos los niños para ver si tienen escoliosis. Y para mí siempre es mejor un niño que me lo traigan de más que de menos. Si está la sospecha, es mejor mirarlo, quizás tomar una radiografía y quedarnos tranquilos, pero que se nos escape una escoliosis o dejarla sin tratamiento, eso en general lleva problemas a futuro. Juan Pablo, mensaje. Lo mismo, siempre es mejor, entre comillas, prevenir, es decir, estar viendo a los niños. Habitualmente, como les decía, los niños, los adolescentes, después de los 10 años se esconden de los papás y la idea es que el papá les mire la espalda de vez en cuando, no todos los días, pero cada 3 meses, 4 meses en esa, sobre todo las mujeres cuando están en su época premenárquica y menárquica reciente, mirar un poquito la espalda, ver a la altura del hombro, así no se da ni cuenta el niño y uno lo mira, porque los niños se sienten muy invadidos cuando tratan de mirarlo a la fuerza. Y si no, llevarlo al médico con control sano, y que eso es fundamental. El pediatra, como decía Karen, nos diría bastante frecuentemente los pacientes, porque ellos son los que detectan estas alteraciones. Yo le agradezco a ambos, a la doctora Karen Beisman, al doctor Juan Pablo Otto, ambos cirujanos y miembros del equipo Columna, para hablar de este tema
muy interesante para conocer las causas de la escoliosis y las modernas técnicas que nos conversan, donde Metz también es pionero de alguna manera con una de estas técnicas para este tratamiento. Lo dejamos invitados para los próximos capítulos en Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Metz, agradeciendo y despidiendo a ambos médicos que hoy nos acompañaron en este capítulo. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Clínica Metz presentó Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Metz, donde conversaremos sobre temas que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia.